transcurría el año de 1492. En la península ibérica, los reinos de Castilla y Aragón, unidos por el matrimonio de Isabel y Fernando, acababan de poner fin a casi 800 años de presencia musulmana con la toma de Granada. Era una época de fervor religioso, de ambición desmedida y de una profunda creencia en el destino manifiesto. El mundo conocido por los europeos se sentía pequeño. Las rutas comerciales hacia las riquezas de Oriente, hacia la seda y las especias, estaban controladas por potencias rivales, como el Imperio Otomano. Existía otra manera de llegar a las Indias, un camino alternativo que evitara a los intermediarios y abriera una nueva era de prosperidad. En este caldo de cultivo de cambio y audacia, un hombre de origen genovés, Cristóbal Colón, llevaba años persiguiendo una idea que muchos consideraban una locura. Basándose en cálculos que hoy sabemos erróneos sobre la circunferencia de la Tierra, estaba convencido de que era posible alcanzar las costas de Asia navegando hacia el oeste, cruzando el vasto e inexplorado Océano Atlántico. Su proyecto había sido rechazado por varias cortes europeas, Portugal incluida, que lo consideraban inviable y excesivamente arriesgado. Sin embargo, en la España de los Reyes Católicos, exultante tras su victoria militar y ansiosa por superar a sus vecinos portugueses en la carrera por la exploración, encontró finalmente el apoyo que necesitaba. ¿Qué vieron los monarcas en este navegante extranjero que otros no supieron apreciar? ¿Fue una apuesta desesperada o una visión profética del futuro? Con el respaldo de la corona, que financió una parte modesta de la expedición, y el apoyo de marineros y banqueros andaluces, Colón reunió 3 embarcaciones, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, que era la más grande y la que él mismo capitanearía. La tripulación, compuesta por unos 90 hombres, zarpó del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Se adentraban en un mar desconocido, el Mare Tenebrosum, un lugar que las leyendas poblaban de monstruos marinos y abismos sin fin. ¿Qué sentían aquellos marineros al dejar atrás todo lo que conocían, navegando hacia un horizonte que prometía gloria o una muerte anónima en la inmensidad del océano? Las semanas se convirtieron en más de 2 meses de travesía. La comida escaseaba, el agua se racionaba y la moral de la tripulación comenzaba a flaquear. El descontento y el miedo crecían cada día que el sol se ponía sin pisar tierra. Colón, un hombre de fe inquebrantable, pero también un capitán astuto, tuvo que recurrir a todo su ingenio para mantener el control, incluso falseando las distancias recorridas en el diario de a bordo para que el viaje pareciera más corto. Estuvieron realmente a punto de amotinarse y dar la vuelta pocos días antes del descubrimiento. ¿Qué palabras usó para convencerlos de seguir adelante, de confiar en su promesa de encontrar un nuevo mundo? Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, un grito rompió el silencio de la noche. Rodrigo de Triana, desde el puesto de vigía de la Pinta, divisó tierra. La tensión acumulada durante 71 días de navegación se transformó en una explosión de júbilo y alivio. Habían llegado. Al amanecer, desembarcaron en una pequeña isla del archipiélago de las Bahamas, a la que Colón bautizó como San Salvador. Lo que encontraron superaba cualquier fantasía. Una tierra de vegetación exuberante, playas de arena blanca y un clima cálido y acogedor. Pero lo más sorprendente no fue el paisaje, sino sus habitantes. Hombres y mujeres de piel cobriza y cuerpos atléticos
los observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Caminaban sin la ropa que cubría a los europeos y portaban sencillas lanzas de madera. Colón, convencido hasta el final de sus días de haber llegado a las Indias, los llamó indios. ¿Qué pensaron realmente los nativos taínos al ver a estos extraños seres barbudos, cubiertos de metal y tela, llegar a sus costas en casas flotantes de madera? Creían, como algunas leyendas posteriores sugieren, que eran dioses que regresaban del mar o simplemente invasores de un mundo desconocido. El primer encuentro estuvo marcado por el asombro mutuo y el intercambio de regalos. Los españoles ofrecieron bonetes colorados, cuentas de vidrio y cascabeles, objetos sin valor material para ellos, pero que fascinaron a los indígenas. A cambio, recibieron ovillos de algodón, papagayos y pequeñas piezas de oro que los nativos llevaban como adorno en la nariz. Ese brillo amarillo, ese metal precioso, encendió una chispa en los ojos de los recién llegados. ¿Era esta la prueba de que se encontraban en las antesalas del Gran Khan, cerca de las legendarias minas de Zipango? ¿O era el preludio de una obsesión que costaría millones de vidas y cambiaría para siempre el destino de un continente entero? Colón y sus hombres pasaron los siguientes meses explorando otras islas del Caribe, como Cuba, a la que llamó Juana, y la Española, donde hoy se encuentran Haití y la República Dominicana. En cada lugar buscaban evidencias de las grandes civilizaciones y las inmensas riquezas descritas por viajeros como Marco Polo. Sin embargo, solo encontraban pequeñas aldeas y una naturaleza abrumadora. En la Nochebuena de ese año, la Santa María encalló en las costas de la Española y quedó inservible. Con sus restos se construyó el Fuerte de la Navidad, el primer asentamiento español en América. Allí quedaron 39 hombres, con la promesa de Colón de regresar a buscarlos. ¿Qué destino les esperaba a esos primeros colonos, abandonados en un mundo tan diferente al suyo, rodeados de miles de personas cuyas costumbres y lengua desconocían por completo? El viaje de regreso a Hundin, España, fue una odisea marcada por las tormentas que estuvieron a punto de hacer naufragar las 2 carabelas restantes. Colón, temiendo que el conocimiento de su descubrimiento se perdiera para siempre en el fondo del mar, escribió un relato de su viaje en un pergamino, lo selló en un barril de cera y lo arrojó al océano. ¿Se ha encontrado alguna vez ese barril, esa cápsula del tiempo que contiene la primera descripción del Nuevo Mundo, escrita en medio de la desesperación? Finalmente, en marzo de 1493, tras más de 7 meses de ausencia, las naves llegaron a la península ibérica, trayendo consigo no solo noticias asombrosas, sino también a varios indígenas capturados, extraños animales y plantas desconocidas. La noticia del descubrimiento de una nueva ruta hacia el oeste, hacia lo que se creía que era Asia, se extendió como la pólvora por toda Europa. Colón fue recibido como un héroe en la corte de los Reyes Católicos en Barcelona. Su relato hablaba de islas paradisíacas, de gente dócil y de indicios de oro por todas partes. Esta visión bíblica, aunque parcialmente cierta, omitía las tensiones y los peligros que ya habían comenzado a surgir. ¿Era este el paraíso terrenal que Colón describía en sus cartas para asegurar la financiación de futuras expediciones? ¿O el inicio de un choque cultural y biológico de consecuencias inimaginables? ¿Cómo un puñado de hombres en 3 barcos de madera pudo desencadenar un proceso que redefiniría el mapa del mundo, la economía global y la propia concepción del ser humano? El primer acto de esta gran historia había concluido,
Pero las preguntas más importantes apenas comenzaban a formularse. La conquista de un continente apenas había comenzado. Corría el año de 1492. En la península ibérica, los reinos de Castilla y Aragón, unidos por el matrimonio de Isabel y Fernando, acababan de poner fin a casi 800 años de presencia musulmana con la toma de Granada. Era una época de fervor religioso, de ambición desmedida y de una profunda creencia en el destino manifiesto. El mundo conocido por los europeos se sentía pequeño, y las rutas comerciales hacia las riquezas de Oriente, hacia la seda y las especias, estaban controladas por potencias rivales como el Imperio Otomano. Existía otra manera de llegar a las Indias, un camino alternativo que evitara a los intermediarios y abriera una nueva era de prosperidad. En este caldo de cultivo de cambio y audacia, un hombre de origen genovés, Cristóbal Colón, llevaba años persiguiendo una idea que muchos consideraban una locura. Basándose en cálculos que hoy sabemos erróneos sobre la circunferencia de la Tierra, estaba convencido de que era posible alcanzar las costas de Asia navegando hacia el oeste, cruzando el vasto e inexplorado océano Atlántico. Su proyecto había sido rechazado por varias cortes europeas, Portugal incluida, que lo consideraban inviable y excesivamente arriesgado. Sin embargo, en la España de los Reyes Católicos, exultante tras su victoria militar y ansiosa por superar a sus vecinos portugueses en la carrera por la exploración, encontró finalmente el apoyo que necesitaba. ¿Qué vieron los monarcas en este navegante extranjero que otros no supieron apreciar? ¿Fue una apuesta desesperada o una visión profética del futuro? Con el respaldo de la corona, que financió una parte modesta de la expedición, y el apoyo de marineros y banqueros andaluces, Colón reunió 3 embarcaciones, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, que era la más grande y la que él mismo capitanearía. La tripulación, compuesta por unos 90 hombres, zarpó del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Se adentraban en un mar desconocido, el Mare Tenebrosum, un lugar que las leyendas poblaban de monstruos marinos y abismos sin fin. ¿Qué sentían aquellos marineros al dejar atrás todo lo que conocían, navegando hacia un horizonte que prometía gloria o una muerte anónima en la inmensidad del océano? Las semanas se convirtieron en más de 2 meses de travesía. La comida escaseaba, el agua se racionaba y la moral de la tripulación comenzaba a flaquear. El descontento y el miedo crecían cada día que el sol se ponía sin avistar tierra. Colón, un hombre de fe inquebrantable, pero también un capitán astuto, tuvo que recurrir a todo su ingenio para mantener el control, incluso falseando las distancias recorridas en el diario de a bordo para que el viaje pareciera más corto. Estuvieron realmente a punto de amotinarse y dar la vuelta pocos días antes del descubrimiento. ¿Qué palabras usó para convencerlos de seguir adelante, de confiar en su promesa de encontrar un nuevo mundo? Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, un grito rompió el silencio de la noche. Rodrigo de Triana, desde el puesto de vigía de la Pinta, divisó tierra. La tensión acumulada durante 71 días de navegación se transformó en una explosión de júbilo y alivio. Habían llegado. Al amanecer, desembarcaron en una pequeña isla del archipiélago de las Bahamas, a la que Colón bautizó como San Salvador. Lo que encontraron superaba cualquier fantasía. Una tierra de vegetación exuberante,
playas de arena blanca y un clima cálido y acogedor. Pero lo más sorprendente no fue el paisaje, sino sus habitantes. Hombres y mujeres de piel cobriza y cuerpos atléticos los observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Caminaban sin la ropa que cubría a los europeos y portaban sencillas lanzas de madera. Colón, convencido hasta el final de sus días de haber llegado a las Indias, los llamó indios. ¿Qué pensaron realmente los nativos taínos al ver a estos extraños seres barbudos, cubiertos de metal y tela, llegar a sus costas en 1900? ¿Casas flotantes de madera? Creían, como algunas leyendas posteriores sugieren, que eran dioses que regresaban del mar, o simplemente invasores de un mundo desconocido. El primer encuentro estuvo marcado por el asombro mutuo y el intercambio de regalos. Los españoles ofrecieron bonetes colgados, cuentas de vidrio y cascabeles, objetos sin valor material para ellos, pero que fascinaron a los indígenas. A cambio, recibieron ovillos de algodón, papagayos y pequeñas piezas de oro que los nativos llevaban como adorno en la nariz. Ese brillo amarillo, ese metal precioso, encendió una chispa en los ojos de los recién llegados. Era esta la prueba de que se encontraban en las antesalas del Gran Khan, cerca de las legendarias minas de Zipango. ¿O era el preludio de una obsesión que costaría millones de vidas y cambiaría para siempre el destino de un continente entero? Colón y sus hombres pasaron los siguientes meses explorando otras islas del Caribe, como Cuba, a la que llamó Juana, y la Española, donde hoy se encuentran Haití y la República Dominicana. En cada lugar buscaban evidencias de las grandes civilizaciones, las inmensas riquezas descritas por viajeros como Marco Polo. Sin embargo, solo encontraban pequeñas aldeas y una naturaleza abrumadora. En la Nochebuena de ese año, la Santa María encalló en las costas de la Española y quedó inservible. Con sus restos se construyó el Fuerte de la Navidad, el primer asentamiento español en América. Allí quedaron 39 hombres, con la promesa de Colón de regresar a buscarlos. ¿Qué destino les esperaba a esos primeros colonos, abandonados en un mundo tan diferente al suyo, rodeados de miles de personas cuyas costumbres y lengua desconocían por completo? El viaje de regreso a España fue una odisea marcada por las tormentas, que estuvieron a punto de hacer naufragar las dos carabelas restantes. Colón, temiendo que el conocimiento de su descubrimiento se perdiera para siempre en el fondo del mar, escribió un relato de su viaje en un pergamino, lo selló en un barril de cera y lo arrojó al océano. ¿Se ha encontrado alguna vez ese barril, esa cápsula del tiempo que contiene la primera descripción del Nuevo Mundo, escrita en medio de la desesperación? Finalmente, en marzo de 1493, tras más de 7 meses de ausencia, las naves llegaron a la península ibérica, trayendo consigo no solo noticias asombrosas, sino también a varios indígenas capturados, extraños animales y plantas desconocidas. La noticia del descubrimiento de una nueva ruta hacia el oeste, hacia lo que se creía que era Asia, se extendió como la pólvora por toda Europa. Colón fue recibido como un héroe en la corte de los Reyes Católicos en Barcelona. Su relato hablaba de islas paradisíacas, de gente dócil y de indicios de oro por todas partes. Esta visión idílica, aunque parcialmente cierta, omitía las tensiones y los peligros que ya habían comenzado a surgir. ¿Era este el paraíso terrenal que Colón describía en sus cartas para asegurar la financiación de futuras expediciones? ¿O el inicio de un choque cultural y biológico de consecuencias inimaginables? ¿Cómo un puñado de hombres en 3 barcos de madera
pudo desencadenar un proceso que redefiniría el mapa del mundo, la economía global y la propia concepción del ser humano. El primer acto de esta gran historia había concluido, pero las preguntas más importantes apenas comenzaban a formularse. La conquista de un continente apenas había comenzado. La era de Cristóbal Colón, el almirante de la mar Océana, se había cerrado entre la decepción y la humillación. Sin embargo, la maquinaria que él había puesto en marcha era ya imparable. La Española y pronto otras islas como Cuba y Puerto Rico se convirtieron en las primeras bases de operaciones del naciente imperio. Desde allí, la mirada de los aventureros, de aquellos que no habían alcanzado la riqueza prometida y de los recién llegados de Europa, se volvía con una mezcla de codicia y temor hacia el oeste. Los mapas mostraban una larguísima y vaga línea de costa, pero ¿qué había realmente en esa tierra firme, en ese continente que ya algunos cartógrafos, como Américo Vespuccio, intuían como un mundus novus, un mundo nuevo por completo? Las primeras incursiones en el continente fueron un desastre sangriento. Hombres como Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa lideraron expediciones a las costas de lo que hoy son Colombia y Venezuela. Se encontraron con un entorno radicalmente distinto al de las islas. Las selvas eran impenetrables, el clima era sofocante y lo más importante, los pueblos nativos eran mucho más belicosos. Los caribes y otros grupos recibieron a los españoles con una lluvia de flechas untadas con un veneno potentísimo para el que no tenían cura. Murieron cientos de conquistadores, sus cuerpos hinchados y febriles, abandonados en playas anónimas. ¿Era este el final del sueño continental? ¿Estaban las riquezas de esta nueva tierra protegidas por una barrera de naturaleza y furia insuperable? En este ambiente de fracaso y desesperación, surgió una figura que cambiaría el curso de los acontecimientos. Su nombre era Vasco Núñez de Balboa. Extremeño, como tantos otros que buscarían fortuna en las Indias, había llegado al Caribe buscando oro y había acabado arruinado y acosado por las deudas en la Española. Para escapar de sus acreedores, protagonizó una de las huidas más audaces de la historia. Se escondió dentro de un barril de harina en un barco que zarpaba como refuerzo para una de las fallidas expediciones continentales. Cuando fue descubierto en alta mar, ya era demasiado tarde para devolverlo. ¿Podía un fugitivo, un hombre sin rango ni fortuna, triunfar donde capitanes con el favor del rey habían fracasado estrepitosamente? La expedición a la que se había unido encontró a los supervivientes de un intento de colonización anterior al borde de la inanición. Balboa, con un carisma natural y un profundo conocimiento del terreno y de los nativos adquirido durante sus años en las islas, no tardó en hacerse con el liderazgo. Siguiendo el consejo de un compañero, sugirió trasladar el asentamiento a una zona del istmo de Panamá donde, según había oído, los nativos no usaban flechas envenenadas. Así, en 1510, fundó Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española permanente en el continente americano. A diferencia de sus predecesores, Balboa entendió algo fundamental. La supervivencia y la eventual conquista no dependía solo de la fuerza bruta, sino de la diplomacia y las alianzas. En lugar de someter a todas las tribus por la fuerza, pactó con algunos caciques, enfrentó a unos contra otros y utilizó el terror de manera selectiva. Fue a través de estas relaciones, especialmente con el hijo de un cacique llamado Panquiaco, que Balboa escuchó por primera vez una historia que le obsesionaría. Hastiado de ver a los españoles discutiendo y pesando el poco oro que habían conseguido, Panquiaco
les habló de un lugar, al otro lado de las montañas, donde existía un otro mar y donde la gente era tan rica que comía en platos de oro. ¿Era otra leyenda fantástica para desviar la atención de los invasores? ¿O la clave que abriría la puerta a las verdaderas riquezas del continente? Balboa apostó su vida a que la historia era cierta. En septiembre de 1513, organizó una expedición de unos 190 españoles y cerca de 1000 indígenas aliados. Su objetivo, cruzar el Istmo de Panamá y ser el primer europeo en contemplar ese mar legendario. La travesía fue una auténtica pesadilla. Durante semanas avanzaron a golpe de machete a través de una de las selvas más densas y húmedas del planeta, plagada de serpientes venenosas, jaguares y enfermedades. Se enfrentaron a tribus hostiles y vadearon ríos infestados de caimanes. Muchos hombres, tanto españoles como nativos, murieron en el camino, víctimas del agotamiento, las fiebres y los combates. ¿Qué clase de determinación se necesitaba para seguir adelante en condiciones tan extremas, persiguiendo el eco de una promesa hecha por un indígena? Finalmente, el 25 de septiembre de 1513, desde la cima de una montaña, los guías indígenas le indicaron a Balboa que mirara al horizonte. Y allí estaba, una inmensa, infinita y resplandeciente masa de agua azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había encontrado el mar del que hablaba Panquiaco. En ese instante, la concepción del mundo cambió para siempre. La idea de Colón de haber llegado a Asia quedó definitivamente descartada. América se reveló no como un archipiélago, sino como un continente colosal que se interponía entre Europa y Asia. Fue consciente Balboa en ese momento de la magnitud de su descubrimiento, de que había desvelado la verdadera geografía del planeta. 4 días después, tras descender de las montañas, Balboa llegó a la orilla. Con el estandarte de Castilla en una mano y la espada en la otra, se adentró en las olas hasta que el agua le llegó a la cintura y tomó posesión de aquel mar y de todas las tierras que bañara en nombre de los reyes de España. Lo bautizó como el Mar del Sur, que años más tarde Fernando de Magallanes llamaría Océano Pacífico. El descubrimiento fue la noticia más importante desde el primer viaje de Colón. Balboa se convirtió en un héroe y fue nombrado adelantado del Mar del Sur. Parecía que su futuro estaba asegurado. Sin embargo, en las cortes españolas, la política era un juego tan peligroso como la selva panameña. Antes de que la noticia de su increíble hazaña llegara a España, la corona ya había nombrado a un nuevo gobernador para la región, un hombre anciano, cruel y celoso, llamado Pedrarias Dávila. Cuando Pedrarias llegó al Darién con una gran flota y más de 1500 colonos, la tensión con Balboa fue inmediata. El nuevo gobernador veía al descubridor del Pacífico como un rival popular y carismático que amenazaba su autoridad. ¿Cómo podía el hombre que había regalado a España un océano entero caer en desgracia por las intrigas de un solo burócrata? Durante años, la rivalidad entre ambos marcó la vida de la colonia. Hubo intentos de reconciliación. Incluso se acordó el matrimonio de Balboa con la hija de Pedrarias, que se encontraba en España. Pero la desconfianza nunca desapareció. Balboa, con su título de adelantado, comenzó a construir barcos en la costa del Pacífico, planeando una expedición en busca de los reinos ricos en oro que, según los nativos, se encontraban más al sur. Pedrarias vio en estos preparativos una traición, la prueba de que Balboa pretendía crear su propio imperio independiente. En 1519, a través de una carta engañosa,
atrajo a Balboa a una trampa. Fue arrestado, sometido a un juicio farsa orquestado por sus enemigos y junto a varios de sus hombres de confianza fue decapitado en la plaza de un pequeño pueblo. La muerte de Vasco Núñez de Balboa fue una de las grandes tragedias e injusticias de la conquista. El hombre que había abierto las puertas a la exploración del Pacífico y por tanto a la futura conquista del Imperio Inca fue eliminado por la envidia y la paranoia de sus propios compatriotas. Su cabeza quedó expuesta en una pica como advertencia para todos aquellos que osaran desafiar el poder establecido. Pero las puertas que él había abierto ya no podían cerrarse. Las leyendas de un imperio de oro, en algún lugar de la costa de ese inmenso Mar del Sur, seguían vivas, más fuertes que nunca. ¿Quién sería el siguiente en intentar alcanzar esa tierra prometida? ¿Y qué clase de civilización encontrarían allí, a orillas del océano más grande del mundo? La respuesta estaba en la isla de Cuba, donde un hidalgo, extremeño, ambicioso y astuto, estaba a punto de escribir el capítulo más audaz y sangriento de toda esta historia. Mientras el drama de Vasco Núñez de Balboa se desarrollaba en las selvas de Panamá, la isla de Cuba se había convertido en el nuevo epicentro de la ambición española. Bajo el gobierno de Diego Velázquez, la isla había sido completamente sometida y sus habitantes nativos diezmados por las enfermedades y los trabajos forzados. Cuba era un hervidero de veteranos de las primeras campañas, de recién llegados de España ávidos de gloria y sobre todo de renombre. Los escasos supervivientes de expediciones fallidas a la costa de la península de Yucatán hablaban de algo nunca antes visto. Ciudades de piedra y cal, con templos que se elevaban hacia el cielo y una población densa y organizada. ¿Eran estas las fabulosas civilizaciones de las que hablaban las leyendas? ¿O simples exageraciones de hombres desesperados por justificar sus fracasos? Velázquez, el gobernador, era un hombre cauto pero ambicioso. La idea de un imperio rico en oro, al otro lado del mar, le quitaba el sueño. Decidió organizar una tercera expedición, mucho más grande y mejor equipada que las anteriores, con el objetivo no solo de explorar, sino de comerciar, y si era posible, conquistar. Pero necesitaba al hombre adecuado para liderarla. La elección era delicada. Necesitaba a alguien audaz y carismático, capaz de atraer inversores y reclutar hombres, pero a la vez alguien que le fuera leal y no intentara quedarse con toda la gloria y la riqueza. Su elección recayó en un hidalgo extremeño de 33 años, que había sido su secretario y que poseía tierras y encomiendas en la isla, Hernán Cortés. ¿Por qué Velázquez eligió a Cortés, un hombre conocido por su inteligencia y su ambición desmedida, un perfil que a todas luces parecía destinado a traicionarlo? Cortés se lanzó a los preparativos con una energía arrolladora. Invirtió toda su fortuna y se endeudó para comprar barcos, armas, caballos y provisiones. Su carisma y su verbo fácil atrajeron a cientos de hombres, desde veteranos experimentados hasta jóvenes que nunca habían pisado el nuevo mundo. Velázquez, al ver la magnitud que estaba tomando la expedición y escuchar los rumores que advertían sobre la ambición sin límites de Cortés, empezó a arrepentirse de su decisión. Intentó revocarle el mando, pero ya era demasiado tarde. En un acto de abierta rebeldía, Cortés zarpó de Santiago de Cuba a toda prisa en febrero de 1519, antes de que el gobernador pudiera detenerlo. La suerte estaba echada. Era un viaje sin retorno, un todo o nada. La flota de Cortés, compuesta por 11 naves, unos 550 soldados, 100 marineros, 16 caballos y 14 cañones,
era una fuerza minúscula enfrentarse a un imperio, si es que tal imperio existía. Pero llevaban consigo ventajas que resultarían decisivas. Armas de acero, pólvora, ballestas y sobre todo, los caballos y los perros de guerra. Animales desconocidos en América que causarían pavor entre los nativos. Eran conscientes aquellos hombres, navegando hacia lo desconocido, de que no solo iban a luchar contra otros hombres, sino contra una civilización entera con miles de años de historia. El primer contacto importante tuvo lugar en la costa de Tabasco. Tras una dura batalla contra los guerreros mayas, los españoles impusieron su superioridad militar. Como parte del tributo de los vencidos, recibieron alimentos, mantas y, lo más importante, un grupo de 20 mujeres. Entre ellas se encontraba una joven de extraordinaria inteligencia y astucia, cuyo nombre original era Malinche. Bautizada por los españoles como Doña Marina, pasaría a la historia con el nombre de la Malinche. Hablaba tanto maya como náhuatl, la lengua del poderoso imperio que dominaba el centro de México. Fue esta joven, entregada como esclava, el arma más importante de Hernán Cortés, la clave que le permitiría entender y, en última instancia, destruir un imperio desde dentro. Junto a un clérigo español llamado Jerónimo de Aguilar, que había naufragado años antes en Yucatán y hablaba maya, la Malinche formó una cadena de traducción perfecta. Cortés hablaba en español a Aguilar, este traducía al maya a la Malinche, y ella, a su vez, traducía del maya al náhuatl. Pero su papel fue mucho más allá que la de una simple intérprete. Con el tiempo, se convirtió en consejera, estratega y amante de Cortés, explicándole los entresijos de la política, las creencias y las divisiones internas del Imperio Mexica. A través de ella, Cortés supo de la existencia de un vasto y poderoso imperio gobernado por un emperador llamado Moctezuma II, desde su magnífica capital, Tenochtitlan, una ciudad construida en medio de un lago. También se enteró de algo crucial. Muchos pueblos sometidos por los mexicas, también conocidos como aztecas, odiaban profundamente a sus dominadores. Les resentían los pesados tributos en productos y, sobre todo, vidas humanas que exigían para sus sacrificios religiosos. Vio Cortés en ese odio la grieta por la que podría introducir una cuña y derribar a un imperio que en términos numéricos era invencible. Decidido a marchar hacia la capital, Cortés realizó una de sus jugadas maestras. Para eliminar cualquier tentación de retirada entre sus hombres, que veían la empresa como una locura suicida, y para romper definitivamente los lazos con el gobernador Velázquez, ordenó barrenar y hundir sus propias naves. El mensaje era claro: no había vuelta atrás. La única salida era hacia adelante, hacia la victoria o la muerte. Fundó en la costa la Villa Rica de la Veracruz, creando un ayuntamiento que le otorgaba una legitimidad legal independiente de Velázquez, respondiendo ahora directamente al rey de España. Era una maniobra legal audaz que lo convertía de un rebelde a un capitán general al servicio de la corona. El avance hacia el interior fue una mezcla de diplomacia, engaño y violencia brutal. En Zempoala se aliaron con los totonacas, el primer pueblo que se unió a su causa contra los mexicas. Pero su prueba de fuego llegó en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los mexicas y habían resistido sus intentos de conquista durante generaciones. Eran un pueblo guerrero y orgulloso que no se sometería fácilmente. Durante semanas, el pequeño ejército de Cortés se enfrentó a decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas en una serie de batallas de una ferocidad inaudita.
Los españoles estuvieron al borde del exterminio en varias ocasiones. ¿Qué llevó a los tlaxcaltecas, tras una resistencia tan feroz, no solo a firmar la paz, sino a convertirse en los aliados más fieles y decisivos de los españoles? Probablemente los líderes de Tlaxcala vieron en la tecnología militar española y en la determinación de Cortés la oportunidad única de derrotar a sus odiados enemigos mexicas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esta alianza cambiaría el curso de la conquista. Los españoles ya no eran un puñado de aventureros aislados. Ahora contaban con el apoyo de miles de guerreros nativos experimentados y con una base logística segura. La siguiente parada en el camino fue Cholula, una ciudad sagrada aliada de los mexicas. Alertado por la Malinche sobre una posible emboscada, Cortés se adelantó. Reunió a los nobles y sacerdotes de la ciudad en una plaza y a una señal, sus hombres y sus aliados tlaxcaltecas desataron una masacre. Durante 2 días, la ciudad fue saqueada y miles de sus habitantes asesinados. Fue la matanza de Cholula, un acto de terrorismo de Estado calculado para sembrar el pánico en el corazón del imperio y demostrar que la resistencia era inútil o una reacción desproporcionada fruto del miedo y la paranoia. Fuera cual fuese la intención, la noticia de la masacre se extendió como un reguero de pólvora y llegó a oídos de Moctezuma, llenándolo de pavor y de indecisión. El emperador mexica era un hombre profundamente religioso y supersticioso. Las noticias de la llegada de estos seres extraños, barbudos, con piel pálida, que montaban bestias enormes y escupían fuego, coincidían con una serie de presagios funestos que se habían interpretado como el anuncio del regreso del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Según una leyenda, este dios de piel clara y barba había partido hacia el este, prometiendo regresar algún día para reclamar su trono. ¿Creía realmente Moctezuma que Cortés era una deidad o simplemente no sabía cómo reaccionar ante una amenaza que no se parecía a nada que su pueblo hubiera enfrentado antes? Su indecisión, enviando regalos de oro a los españoles para que se fueran, pero sin atacarles con la fuerza abrumadora de sus ejércitos, solo consiguió avivar la codicia de los conquistadores y mostrarles el camino hacia su capital. El encuentro de 2 mundos, de 2 visiones del universo, estaba a punto de producirse en la ciudad más grandiosa de América. En noviembre de 1519, tras meses de una marcha implacable a través de montañas y valles, el pequeño ejército de Hernán Cortés, engrosado ahora por miles de guerreros tlaxcaltecas, llegó a las orillas del gran lago de Texcoco. El espectáculo que se desplegó ante sus ojos dejó a los rudos soldados sin aliento, buscando palabras para describir algo que superaba su imaginación. En medio del lago, conectada a tierra firme por 3 anchas calzadas, se erigía la majestuosa México Tenochtitlan. Era una metrópolis de una escala y una organización que empequeñecía a las ciudades europeas de la época. Torres, pirámides y palacios de piedra blanca parecían flotar sobre las aguas, creando una visión que uno de los cronistas, Bernal Díaz del Castillo, comparó con las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Como una civilización que no conocía la rueda, los animales de tiro ni la metalurgia del hierro había sido capaz de construir una maravilla de ingeniería semejante. Moctezuma, el Tlatoani, o emperador de los mexicas, había decidido finalmente recibir a los extranjeros. El encuentro tuvo lugar en la calzada de Iztapalapa. Por un lado, Hernán Cortés, a caballo, ataviado con su armadura de hierro, seguido por sus capitanes y un puñado de soldados barbudos y polvorientos. Por otro, Moctezuma, por
montado en una litera adornada con plumas de corzal de oro, rodeado de una corte de nubes que barrían el suelo ante él. Era el choque personificado de dos mundos, de dos imperios que hasta ese momento ignoraban su mutua existencia. A través de la Malinche y Jerónimo de Aguilar, intercambiaron palabras de cortesía y regalos. Moctezuma, con una hospitalidad fatalista, los invitó a entrar en su ciudad y los alojó en el palacio de su padre, Axayácatl, un vasto complejo de edificios en el corazón de Tenochtitlan. ¿Por qué el líder de un imperio guerrero que podía movilizar a cientos de miles de soldados permitió que una fuerza insignificante de invasores entrara sin oposición en el centro neurálgico de su poder? La respuesta sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Quizás la duda religiosa sobre la identidad de Cortés, la parálisis provocada por los malos presagios, el deseo de estudiar de cerca al enemigo o una estrategia para atraerlos a una trampa mortal jugaron su papel. Sea como fuere, los españoles se encontraron en una jaula de oro. Estaban maravillados por la riqueza de la ciudad, los mercados bulliciosos, los jardines flotantes y la complejidad de la sociedad mexica. Pero también estaban aterrorizados. Eran un puñado de hombres rodeados por cientos de miles de potenciales enemigos en una ciudad de la que no podían escapar fácilmente. La tensión era palpable. Cortés sabía que su posición era insostenible. En un movimiento de una audacia sin precedentes, decidió tomar la iniciativa. Con la excusa de un ataque a sus hombres en la costa, acudió al palacio de Moctezuma con un puñado de sus capitanes y, bajo amenazas veladas, convirtió al emperador en su rehén. Moctezuma fue obligado a trasladarse al palacio donde se alojaban los españoles, desde donde seguiría gobernando su imperio, pero ahora como un títere de Cortés. ¿Cómo es posible que el hombre más poderoso de Mesoamérica, considerado casi un dios por su pueblo, aceptara tal humillación sin oponer resistencia? El respeto reverencial que los mexicas sentían por la figura del Tlatoani, cuya voluntad era ley, impidió una rebelión inmediata. Para el pueblo, si el emperador ordenaba obedecer a los extranjeros, debían hacerlo. Durante los siguientes meses, Cortés gobernó el imperio a través de Moctezuma. Envió expediciones a explorar las fuentes de oro. Exigió un tesoro inmenso que fue fundido en lingotes y comenzó a presionar para que los mexicas abandonaran sus dioses y aceptaran el cristianismo. Este último punto fue el más conflictivo. La religión era el centro de la vida mexica y la idea de derribar las imágenes de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca de la cima del Templo Mayor era un sacrilegio impensable. La tensión en la ciudad crecía día a día. La situación se complicó aún más con la llegada de noticias desde la costa. Una nueva expedición española, mucho más grande que la de Cortés, había desembarcado en Veracruz. Pero no venían como refuerzos. Eran hombres enviados por el gobernador Diego Velázquez, liderados por Pánfilo de Narváez, con órdenes de arrestar a Cortés por su insubordinación. Cortés se encontraba ahora entre dos fuegos: un imperio a punto de estallar y un ejército de compatriotas que venía a prenderlo. Dejando a su lugarteniente, el impulsivo Pedro de Alvarado, al mando en Tenochtitlan, Cortés partió con una parte de sus hombres para enfrentarse a Narváez. En un ataque sorpresa y nocturno, bajo una lluvia torrencial, Cortés derrotó a una fuerza que le triplicaba en número y, lo más importante, convenció a la mayoría de los soldados de Narváez para que se unieran a su causa con promesas del oro de Tenochtitlan. Había convertido una amenaza mortal en un triunfo, regresando con más de 1000 hombres de refuerzo.
Pero al volver a Tenochtitlan, se encontró con una catástrofe. En su ausencia, durante la celebración de una importante fiesta religiosa, Pedro de Alvarado, temiendo una rebelión, había ordenado una masacre de la nobleza mexica, que se encontraba desarmada, danzando en el patio del Templo Mayor. La matanza fue una atrocidad que encendió la mecha de la rebelión. La paciencia del pueblo mexica se había agotado. Cuando Cortés y sus refuerzos entraron en la ciudad, se encontraron con un silencio horroroso. Poco después, toda Tenochtitlan se levantó en armas. Fue la masacre de Alvarado, el error de un hombre asustado, y cruel, o la chispa inevitable que habría saltado de cualquier otra manera. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se vieron sitiados en su palacio, sometidos a un ataque incesante por parte de miles de guerreros enfurecidos. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. Cortés obligó a Moctezuma a salir de una de las azoteas para intentar calmar a su pueblo, pero su autoridad ya era nula. Fue recibido con una lluvia de piedras e insultos. Herido de gravedad, el emperador murió pocos días después, aunque las circunstancias exactas de su muerte son controvertidas. Los españoles afirmaron que murió por las heridas de las pedradas, mientras que las fuentes mexicas sostienen que fue asesinado por los propios españoles cuando ya no les era de utilidad. Con Moctezuma muerto y las provisiones agotándose, la situación de los sitiados era desesperada. Cortés decidió que la única opción era una huida nocturna. En la noche del 30 de junio de 1520, conocida para los españoles como la Noche Triste, intentaron escapar de la ciudad sigilosamente por una de las calzadas, llevando consigo todo el oro que podían cargar. Pero fueron descubiertos. Miles de guerreros mexicas atacaron desde las calles y desde canoas en el lago. La calzada se convirtió en un infierno de gritos, acero y obsidiana. Los soldados, lastrados por el peso del oro que se habían cosido a la ropa, caían al agua y se ahogaban. Los puentes portátiles que habían construido para salvar los cortes en la calzada se rompieron. Fue una derrota aplastante. Más de la mitad del ejército español y miles de sus aliados tlaxcaltecas murieron esa noche. ¿Fue la codicia por el oro que les impidió moverse con agilidad la causa principal de la magnitud del desastre? Los supervivientes, un grupo de hombres heridos, exhaustos y desmoralizados, con Cortés entre ellos, lograron llegar a tierra firme. Se dice que el capitán se sentó al pie de un árbol y lloró por la pérdida de sus hombres y la destrucción de su sueño. Parecía el fin. Estaban en territorio enemigo, sin pólvora, con pocos caballos y perseguidos por un ejército victorioso. Sin embargo, en la llanura de Otumba ocurrió uno de los giros más improbables de la historia militar. Restos del ejército español, superados en número en una proporción de al menos 20 a 1, se enfrentaron al ejército mexica en una batalla a campo abierto. En un acto de desesperación y genialidad táctica, Cortés identificó al comandante mexica por su vistoso estandarte y con un puñado de jinetes cargó directamente contra él, lo mató y le arrebató el estandarte. La visión de su líder caído y su estandarte capturado provocó el pánico y la desbandada del ejército mexica, que no estaba acostumbrado a ese tipo de guerra de liderazgo. Contra todo pronóstico, los españoles habían sobrevivido. La Noche Triste no fue el final de la conquista, sino el inicio de su fase más brutal. Los tetracentros españoles se refugiaron en Tlaxcala, donde, para su sorpresa y alivio, sus aliados les reafirmaron su lealtad.
El odio a los mexicas era más fuerte que la derrota. Y allí, durante meses, Cortés, un líder indomable, comenzó a planificar metódicamente la venganza y la conquista final de Tenochtitlan. La guerra ya no sería un juego de audacia y engaño, sino una campaña de aniquilación total. Pero mientras los españoles preparaban sus espadas y sus alianzas, un aliado invisible y mucho más mortífero ya había empezado a luchar por ellos, diezmando la población de Tenochtitlan desde dentro. ¿Qué arma secreta, más letal que cualquier cañón, decantaría la balanza de forma definitiva? La retirada de Tenochtitlan tras la Noche Triste dejó a Hernán Cortés y los restos de su ejército en una situación desesperada. Estaban heridos, despojados de su tesoro y profundamente humillados. Sin embargo, en el refugio seguro de Tlaxcala, la voluntad de Cortés demostró ser inquebrantable. La idea de abandonar la empresa ni siquiera se le pasó por la cabeza. Aquella derrota no había sido un final, sino un catalizador. La venganza y la conquista total de la capital mexica se convirtieron en una obsesión que planificaría con una paciencia y una meticulosidad aterradoras. Pero mientras los españoles afilaban sus espadas y forjaban nuevas alianzas, un enemigo invisible había comenzado a librar la batalla más decisiva de todas dentro de los muros de la gran ciudad. ¿Cómo podía una enfermedad, traída involuntariamente desde un continente lejano, ser más efectiva que miles de soldados? Un esclavo africano que había llegado en la expedición de Pánfilo de Narváez había contraído la viruela. Para los europeos era una enfermedad conocida y a menudo superada en la infancia, pero para los pueblos de Mesoamérica, que nunca habían estado expuestos al virus, fue como el apocalipsis. La epidemia se extendió por Tenochtitlan con una velocidad y una virulencia aterradoras. Los cuerpos se cubrían de pústulas dolorosas, la fiebre consumía a los enfermos y la muerte llegaba en cuestión de días. La sociedad mexica, que no entendía la naturaleza del contagio, se vio completamente paralizada. Miles de personas murieron, incluyendo al sucesor de Moctezuma, el valiente Cuitláhuac, que había liderado la expulsión de los españoles. ¿Qué pensaban los mexicas al ver cómo una plaga diezmaba a su gente, mientras los extranjeros parecían inmunes? Para muchos, debió parecer un castigo de los dioses, una señal de que su mundo estaba llegando a su fin. Mientras la viruela debilitaba el corazón del imperio, Cortés reconstruía su ejército. Recibió refuerzos de barcos que llegaban a Veracruz, atraídos por las noticias de oro, y consolidó sus alianzas con los pueblos indígenas enemigos de los mexicas. No solo los tlaxcaltecas, sino también los huejotzincas y otros señoríos se unieron a su causa, aportando decenas de miles de guerreros. La conquista de México no fue, por tanto, la obra de un puñado de españoles, sino una guerra civil mesoamericana en la que los conquistadores actuaron como catalizadores y líderes de una rebelión a gran escala contra la hegemonía mexicana. Cortés entendió el error estratégico que había cometido. Intentar tomar una ciudad en medio de un lago desde unas calzadas estrechas era un suicidio. La clave para conquistar Tenochtitlan era controlar el lago, y para ello necesitaba barcos. En una de las hazañas logísticas más asombrosas de la historia militar, ordenó la construcción de 13 bergantines, pequeños barcos de guerra equipados con cañones, en las montañas de Tlaxcala. Las piezas de los barcos, las velas, los anclajes y los aparejos fueron transportados a hombros por miles de cañones o porteadores indígenas a lo largo de más de 80 kilómetros de terreno montañoso hasta las orillas del lago de Texcoco. ¿Cómo pudo un hombre
en pleno siglo XVI, concebir y ejecutar un plan tan monumental, movilizando a miles de personas para transportar una flota a través de las montañas? En la primavera de 1521, todo estaba listo. Bajo el mando de un nuevo y joven líder, el valiente Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, los mexicas se prepararon para una defensa a muerte. Cortés lanzó un ataque coordinado por tierra y agua. Sus fuerzas terrestres, divididas en 3 cuerpos, avanzaron por las 3 calzadas principales, mientras que los 13 bergantines, botados en el lago, destruían la flota de canoas de guerra mexicas y daban apoyo de artillería a las tropas de tierra. El asedio de Tenochtitlan había comenzado. La lucha fue de una brutalidad sin precedentes. Cada casa, cada canal, cada palmo de terreno se disputó con una ferocidad salvaje. Los mexicas, a pesar de estar debilitados por la viruela y el hambre, lucharon con una valentía suicida. Por el día, los españoles y sus aliados avanzaban lentamente por las calzadas, derribando barricadas y rellenando los canales. Por la noche, los mexicas deshacían el trabajo, volvían a abrir los canales y contraatacaban desde sus canoas. La ciudad, que había sido una joya de la ingeniería, se convirtió en un laberinto de ruinas y muerte. Cortés se dio cuenta de que la única manera de avanzar era destruir la ciudad por completo. Ordenó derribar sistemáticamente cada edificio que conquistaban para evitar que los guerreros mexicas lo utilizaran como fortaleza. La magnífica Tenochtitlan, la ciudad que tanto había maravillado a los españoles a su llegada, estaba siendo reducida a escombros y cenizas por sus propios conquistadores. Sentían algo aquellos hombres al destruir una de las ciudades más bellas del mundo. O la lógica de la guerra se había impuesto a cualquier otra consideración. El asedio duró 75 días. 75 días de combates incesantes, de hambre, de sed y de enfermedad. El agua potable fue cortada y los Mimandodestiam, habitantes de la ciudad, tuvieron que beber de las aguas salobres del lago, lo que provocó más enfermedades. Los relatos de los supervivientes hablan de gente comiendo cortezas de árbol, raíces e incluso los cuerpos de los caídos. La pestilencia de los miles de cadáveres sin enterrar era insoportable. A pesar del sufrimiento inimaginable, Cuauhtémoc y sus guerreros se negaron a rendirse una y otra vez. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la resistencia se derrumbó. Los últimos defensores fueron acorralados en el barrio de Tlatelolco. Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa para continuar la lucha desde otro lugar, pero fue capturado por uno de los bergantines españoles. Con la captura de su líder, la defensa cesó. La caída de Tenochtitlan fue seguida por un saqueo brutal y una matanza indiscriminada que duró varios días. La ciudad, que había sido el centro de un imperio, quedó convertida en un cementerio humillante. La conquista del imperio mexica había concluido, pero el eco de su caída resonaría durante siglos. Un imperio con una historia de 200 años y que dominaba a millones de personas había sido derrocado por unos pocos cientos de españoles y sus miles de aliados indígenas. Fue el genio militar de Cortés, la superioridad tecnológica europea, las divisiones internas del imperio o el devastador impacto de la viruela. La respuesta es que fue una combinación letal de todos estos factores. Ninguno de ellos por sí solo habría sido suficiente, pero juntos crearon la tormenta perfecta que arrasó una civilización. Con la capital en ruinas, Cortés comenzó a construir una nueva ciudad sobre los cimientos de la antigua.
la Ciudad de México, que se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España. El resto del imperio fue sometido en los años siguientes, y la cultura, la religión y la estructura social de Mesoamérica fueron transformadas para siempre. Pero la historia de la conquista no terminaba aquí. El descubrimiento del Océano Pacífico por Balboa y las noticias de un imperio dorado en el sur, que ya habían llegado a oídos de Cortés, habían encendido la imaginación de otros hombres tan ambiciosos y despiadados como él. La atención se desplazaba ahora hacia el sur, hacia las imponentes montañas de los Andes, donde otra gran civilización, ignorante de la catástrofe que se había cernido sobre sus hermanos del norte, vivía sus últimos años de independencia. ¿Se repetiría la historia? ¿Podría otro puñado de aventureros derrocar a otro imperio formidable? La siguiente fase de la conquista estaba a punto de comenzar. Tras la caída de Tenochtitlan, las noticias sobre la existencia de otro imperio de inmensa riqueza al sur se extendieron como la pólvora entre los conquistadores asentados en Panamá. Las leyendas hablaban del Virú o Pirú, un reino montañoso donde el oro era tan común que se usaba para decorar los muros de los templos. Estas historias, durante años consideradas meros espejismos, cobraron una nueva verosimilitud tras el éxito sin precedentes de Cortés en México. Si un imperio tan poderoso como el Mexica había caído, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con este otro reino legendario? En este caldo de cultivo de codicia y audacia, 3 hombres, veteranos de las primeras y duras conquistas en el continente, decidieron unir sus destinos para perseguir este sueño. ¿Podría una sociedad de 3 individuos de orígenes modestos lograr lo que expediciones más grandes habían fracasado en encontrar? El líder del grupo era Francisco Pizarro, un hombre ya entrado en años para la época, de origen humilde e iletrado, pero forjado en décadas de luchas en el Caribe y Panamá. Era tenaz, astuto y poseía una ambición de hierro. A él se unió Diego de Almagro, un soldado de similar dureza y experiencia, que se encargaría principalmente de la logística y el reclutamiento. El tercer socio era el clérigo Hernando de Luque, quien aportó el capital financiero necesario para la empresa, actuando probablemente como testaferro de inversores más ricos. Juntos formaron la llamada Compañía de Levante y, tras obtener una precaria licencia del gobernador de Panamá, se lanzaron a la aventura. Sus 2 primeros intentos, realizados entre 1524 y 1528, fueron un rotundo fracaso. En lugar de un imperio dorado, encontraron pantanos infestados de manglares, un clima infernal y tribus nativas extremadamente hostiles que los recibieron con flechas y dardos. Sufrieron hambre, enfermedades y la pérdida de muchos hombres. Almagro incluso perdió un ojo en uno de los combates. La confianza de los inversores se agotó, y el gobernador de Panamá, harto de los desastres, ordenó el regreso de la expedición. ¿Qué clase de obstinación se necesita para continuar después de años de fracasos, con el cuerpo lleno de cicatrices y sin más riqueza que las deudas acumuladas? El momento crítico de esta perseverancia llegó en la isla del Gallo. Allí, el nuevo gobernador envió 2 barcos para recoger a los supervivientes y dar por terminada la aventura. Ante sus hombres, hambrientos y desmoralizados, que ansiaban regresar a la relativa comunidad de Panamá, Pizarro protagonizó un gesto que pasaría a la leyenda. Desenvainó su espada, trazó una línea en la arena de la playa y dijo: por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro, al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano,
lo que más bien le estuviere. Solo 13 hombres, conocidos desde entonces como los 13 de la fama, cruzaron la línea y decidieron seguir a Pizarro hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Fue un acto de liderazgo puro, un desafío a la autoridad y una apuesta a todo o nada. Con esta minúscula fuerza, Pizarro continuó explorando hacia el sur y finalmente encontró las pruebas que necesitaba. En la costa de lo que hoy es Ecuador, avistaron la ciudad de Tumbes. A diferencia de las aldeas de chozas que habían encontrado hasta entonces, Tumbes era una ciudad bien estructurada, con edificios de piedra, un sistema de irrigación avanzado y, lo más importante, habitantes que vestían finas telas de algodón y portaban adornos de oro y plata. Habían llegado a los confines de un gran imperio. Con esta evidencia, Pizarro regresó a España para conseguir el apoyo directo de la corona, sin pasar por el gobernador de Panamá. En 1529 firmó las capitulaciones de Toledo con el emperador Carlos V. Este acuerdo le otorgaba los títulos de gobernador y capitán general de las tierras que conquistara, asegurándole la mayor parte de las futuras riquezas y el poder. A sus socios, Almagro y Luque, se les concedieron honores mucho menores. Fue esta repartición desigual, firmada a miles de kilómetros de distancia, la semilla de la discordia que acabaría enfrentando a muerte a los socios de la conquista. En 1531, Pizarro zarpó de Panamá en su tercera y definitiva expedición. Su fuerza era ridículamente pequeña para la tarea que se proponía. Apenas 180 hombres y 27 caballos. Pero llegaba en un momento de una debilidad y una convulsión internas sin precedentes para el imperio que pretendía conquistar. El talón suyo, el imperio de los incas, se extendía a lo largo de miles de kilómetros por la cordillera de los Andes, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Era un estado altamente organizado, con una vasta red de caminos, un eficiente sistema de correos y un control absoluto sobre una población de millones de personas. Sin embargo, este coloso tenía los pies de barro. Poco antes de la llegada de los españoles, una devastadora epidemia, probablemente de viruela llegada desde el norte, había barrido el imperio, matando a un porcentaje enorme de la población. Entre las víctimas se encontraba el emperador, el Sama Inca Huayna Cápac, y su heredero designado. La muerte repentina del líder y su sucesor desató una sangrienta guerra civil por el trono entre dos de sus hijos, Huáscar, el legítimo desde la capital, Cuzco, y Atahualpa, un brillante estratega militar que controlaba los ejércitos del norte desde Quito. Durante 5 años, los dos hermanos se enfrentaron en una guerra fratricida que dejó al imperio exhausto, dividido y resentido. Fueron los españoles increíblemente afortunados al llegar justo en el momento de máxima debilidad de su enemigo. Su llegada fue simplemente la gota que colmó el vaso de un imperio que ya se iba. Cuando Pizarro y sus hombres desembarcaron, comenzaron su lento avance hacia el interior. Atahualpa acababa de obtener la victoria definitiva sobre su hermano Huáscar, a quien había capturado y mantenido prisionero. El nuevo Sama Inca se encontraba en la ciudad andina de Cajamarca, disfrutando de unos baños termales y rodeado por un ejército de decenas de miles de guerreros veteranos. Las noticias que le llegaban sobre el pequeño grupo de extranjeros barbudos no le causaron ninguna preocupación. Le informaron de que eran pocos,
de que se cansaban al subir las montañas y de que podían ser fácilmente aplastados cuando él lo decidiera. Subestimó por completo la amenaza, viéndolos más como una curiosidad exótica que como un peligro real. Pizarro, siguiendo el modelo de Cortés, entendió que su única oportunidad era un golpe de audacia que decapitara el liderazgo del imperio. Invitó a Atahualpa a un encuentro en la plaza principal de Cajamarca, asegurándole sus intenciones pacíficas. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa aceptó la invitación. Confiado en la abrumadora superioridad de su séquito, que superaba a los 5.000 hombres, aunque la mayoría desarmados en señal ceremonial, entró en la plaza. La encontró extrañamente vacía. Los españoles, con sus caballos y cañones, estaban ocultos en los edificios circundantes. Un fraile, Vicente de Valverde, se acercó al Sapa Inca con una cruz y una Biblia, y a través de un intérprete le leyó el requerimiento, un texto legal que exigía al soberano inca someterse al rey de España y a la fe cristiana. Atahualpa, incapaz de comprender conceptos como la Trinidad o que un rey lejano pudiera reclamar sus tierras, tomó la Biblia, la examinó y al no encontrarle ningún significado, la arrojó al suelo. Para los españoles, este gesto fue el sacrilegio que justificaba el ataque. A la señal de Pizarro sonaron los cañones, las trompetas y los arcabuces. La caballería cargó en la plaza cerrada, sembrando el pánico y la muerte entre el séquito de Atahualpa, que nunca había visto caballos. Fue una masacre. En menos de media hora, miles de nativos fueron asesinados sin que un solo español muriera. Pizarro en persona se abrió paso entre la multitud y capturó a Atahualpa. El emperador de los incas, el hijo del sol, era ahora prisionero de un puñado de extranjeros. Al igual que Moctezuma, su captura paralizó la estructura de mando del imperio. Atahualpa, dándose cuenta rápidamente de la insaciable sed de oro y plata de sus captores, hizo una oferta increíble. A cambio de su libertad, prometió llenar la habitación donde estaba prisionero una vez con oro y 2 veces con plata hasta la altura que alcanzara su brazo. Pizarro aceptó. ¿Creía realmente el Sapa Inca que aquellos hombres cumplirían su palabra una vez recibido el tesoro? ¿O simplemente estaba intentando ganar tiempo para que sus generales organizaran un rescate? Durante meses, caravanas de llamas llegaron desde todos los rincones del imperio, cargadas con los tesoros de los templos y palacios, acumulando una cantidad de metales preciosos nunca antes vista por los europeos. Fue el rescate más grande de la historia. Pero una vez que el rescate fue fundido y repartido entre los conquistadores, la promesa de liberación se desvaneció. Los españoles temían que una vez libre, Atahualpa, un líder militar formidable, organizara un ejército y los aniquilara. Además, llegaron rumores, probablemente falsos y difundidos por nativos aliados a la facción de Huáscar, de que Atahualpa había ordenado en secreto la ejecución de su hermano prisionero y que estaba reuniendo a sus ejércitos para atacar a los españoles. Presionado por sus hombres, especialmente por Almagro, que acababa de llegar con refuerzos y quería su parte del poder, Pizarro sometió a Atahualpa a un juicio farsa. Fue acusado de idolatría, incesto, fratricidio y traición. A pesar de haber cumplido su parte del trato, el último emperador inca fue condenado a muerte y ejecutado por garrote en la plaza de Cajamarca en julio de 1533. La captura y ejecución de Atahualpa fue el golpe mortal para el Tahuantinsuyo. Aunque la resistencia inca continuaría durante décadas desde reductos montañosos como Vilcabamba,
El imperio como tal, centralizado y todopoderoso, había dejado de existir. Con el camino despejado, Pizarro y sus hombres marcharon hacia la capital, Cuzco, la cual saquearon a conciencia, obteniendo un botín incluso mayor que el del rescate. La conquista del segundo gran imperio americano se había consumado, impulsada por la misma mezcla de audacia, suerte, tecnología, enfermedades y la explotación de las divisiones internas que había funcionado en México. Pero el oro, que había sido el motor de la conquista, se convertiría ahora en el combustible de una nueva guerra, una guerra entre los propios conquistadores. La codicia que los había unido estaba a punto de destruirlos. La conquista de los imperios Mexica e Inca representó el punto culminante de la expansión española en América, pero de ninguna manera fue el final del proceso. Fue, más bien, el fin del principio. La caída de estas dos grandes civilizaciones, que habían actuado como centros de poder y resistencia, creó un vacío que permitió a los españoles extender su dominio sobre vastos territorios de una manera relativamente rápida. Sin embargo, este proceso de colonización y asentamiento estuvo lejos de ser pacífico o sencillo. Estuvo marcado por la búsqueda incesante de nuevas riquezas, la brutalidad de la explotación de los pueblos nativos y, de manera muy significativa, por las violentas luchas internas entre los propios conquistadores, cuya ambición no conocía límites. ¿Cómo fue que los hombres que habían conquistado imperios terminaron matándose unos a otros con la misma ferocidad con la que habían sometido a los nativos? Tras la ejecución de Atahualpa y el saqueo de Cuzco, la sociedad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ya dañada por la separación de honores en las capitulaciones de Toledo, se fracturó por completo. La disputa se centró en la posesión de la rica ciudad de Cuzco, la antigua capital inca, que ambos reclamaban como parte de su jurisdicción. Para intentar solucionar el conflicto, la corona concedió a Almagro el gobierno de una nueva gobernación al sur de la de Pizarro, llamada Nueva Toledo. Atraído por las leyendas que hablaban de riquezas aún mayores que las del Perú, Almagro organizó en 1535 una gran expedición hacia lo que hoy es Chile. Fue una empresa desastrosa. En lugar de oro, encontraron el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, y la feroz resistencia de los guerreros mapuches. Regresaron 2 años después, arruinados, hambrientos y convencidos de que habían sido engañados. A su vuelta al Perú, Almagro y sus hombres, conocidos como los de Chile, encontraron el país en plena rebelión. Un líder inca llamado Manco Inca, inicialmente un títere colocado por los Pizarro, había escapado y organizado un levantamiento masivo, poniendo bajo asedio la ciudad de Cuzco durante casi un año. Almagro aprovechó la situación, derrotó a las fuerzas de Manco Inca que rodeaban la ciudad y acto seguido la ocupó, apresando a los hermanos de Pizarro, Hernando y Gonzalo. La guerra civil entre los conquistadores había estallado. ¿Cómo era posible que, estando rodeados por una población indígena hostil y en plena rebelión, los líderes españoles consideraran más importante luchar entre ellos por el control de una ciudad? La respuesta reside en la primacía de la codicia y el honor personal por encima de cualquier otra consideración estratégica. La primera guerra civil peruana culminó en la batalla de las Salinas, en 1538. El ejército de los Pizarro, liderado por Hernando, derrotó a las fuerzas de Almagro. Diego de Almagro fue capturado y, a pesar de sus súplicas y de su antigua amistad con Francisco, fue ejecutado en la plaza de Cuzco.
La muerte del viejo conquistador no trajo la paz, sino que sembró las semillas de una venganza que tardaría poco en germinar. 3 años más tarde, en 1541, un grupo de almagristas liderados por el hijo mestizo de Almagro, apodado El Mozo, asaltaron el palacio del gobernador en Lima, la nueva capital fundada por Pizarro, y asesinaron a Francisco Pizarro a puñaladas. El hombre que había conquistado el imperio inca moría de forma violenta a manos de sus propios compatriotas. La espiral de violencia parecía no tener fin. Mientras los conquistadores se aniquilaban entre sí en Perú, la búsqueda de quimeras y reinos dorados continuaba en otras partes del continente. La leyenda de El Dorado, un rey que se cubría el cuerpo en polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada, impulsó a numerosos aventureros a adentrarse en las selvas y llanuras de lo que hoy son Colombia y Venezuela. Hombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, que fundó la ciudad de Bogotá, o el alemán Ambrosio Finca, exploraron estas regiones con una brutalidad extrema, dejando un rastro de destrucción y muerte. Otra expedición legendaria fue la de Francisco de Orellana. Partiendo de Quito con Gonzalo Pizarro en busca del país de la canela, la expedición se dividió. Orellana y un pequeño grupo descendieron por un río con la esperanza de encontrar comida. La corriente les impidió regresar. Sin saberlo, se habían adentrado en el río más grande y caudaloso del mundo. Durante meses navegaron a la deriva, luchando contra el hambre, las enfermedades y los ataques de las tribus ribereñas. Finalmente, en 1542, desembocaron en el Océano Atlántico. Habían completado el primer viaje por todo el curso del río Amazonas, un viaje épico de supervivencia que reveló la inmensidad de la selva sudamericana. ¿Qué sentían estos hombres al enfrentarse a una naturaleza tan abrumadora, a miles de kilómetros de cualquier asentamiento conocido? En Norteamérica, la exploración también estuvo marcada por la búsqueda de mitos. Álvar Núñez, cabeza de vaca, superviviente de un naufragio en la costa de Florida, protagonizó una odisea de 8 años caminando a través de lo que hoy es el sur de Estados Unidos y el norte de México, viviendo entre tribus nativas como un comerciante y un curandero. Sus relatos inspiraron a otros, como Hernando de Soto, que lideró una masiva y violenta expedición por el sureste de Estados Unidos, siendo el primer europeo en avistar el río Mississippi. Y Francisco Vázquez de Coronado, obsesionado con las leyendas de las 7 ciudades de Cíbola, supuestas ciudades de oro, exploró durante años los desiertos y llanuras del suroeste americano, llegando hasta la actual Kansas, pero encontrando solo aldeas de adobe en lugar de las riquezas soñadas. Todas estas exploraciones, aunque fracasaron en encontrar los grandes tesoros que buscaban, tuvieron una consecuencia fundamental. Expandieron enormemente el conocimiento geográfico del continente y establecieron la soberanía española sobre un territorio inmenso. Sin embargo, la brutalidad de la conquista y las primeras décadas de colonización, basadas en sistemas como la encomienda, que en la práctica era una forma de esclavitud, provocaron una catástrofe demográfica y un debate moral sin precedentes dentro de la propia España. La encomienda era un sistema por el cual la corona encomendaba un grupo de indígenas a un conquistador o colón. A cambio de protegerlos y evangelizarlos, el encomendero tenía derecho a exigirles tributos y trabajo. En la realidad, se convirtió en una institución de explotación despiadada que, combinada con las enfermedades, destruyó a comunidades enteras. Era este el propósito de la evangelización
y la civilización que se había esgrimido como justificación moral de la conquista? Voces críticas, principalmente desde la Iglesia, se alzaron contra estos abusos. La figura más destacada fue la del fraile dominico Bartolomé de las Casas. Antiguo encomendero, Las Casas experimentó una profunda conversión y dedicó el resto de su vida a defender a los indígenas. En su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, describió con crudeza las atrocidades cometidas por los españoles, acusándolos de genocidio. Sus escritos, aunque a menudo exagerados en sus cifras para causar un mayor impacto, desataron una enorme controversia en España y en toda Europa, dando origen a la llamada leyenda oscura española. El debate culminó en la famosa controversia de Valladolid entre 1550 y 1551, donde se enfrentaron las ideas de Las Casas y el jurista Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda, basándose en la filosofía de Aristóteles, defendía que los indígenas eran siervos por naturaleza, seres inferiores cuya conquista y sometimiento eran justos y necesarios. Las Casas, en cambio, defendía su plena humanidad y sus derechos como súbditos libres de la corona. ¿Podía un imperio cuestionarse a sí mismo de una manera tan profunda, debatiendo públicamente la justicia de sus propios actos de conquista? Fue un evento único en la historia del colonialismo. Como resultado de este debate y de la creciente preocupación de la corona por el poder que estaban acumulando los encomenderos, se promulgaron las leyes nuevas en 1542. Estas leyes buscaban limitar el poder de los encomenderos y proteger a los indígenas, prohibiendo la esclavitud y eliminando la perpetuidad de las encomiendas. Sin embargo, su aplicación en América fue casi imposible. Cuando el primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vera, intentó imponerlas, los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, se rebelaron y lo derrotaron y ejecutaron. La autoridad del rey estaba siendo desafiada abiertamente a miles de kilómetros de distancia. La corona tuvo que enviar un ejército para sofocar la rebelión y ejecutar a Gonzalo Pizarro. La era de los conquistadores, de los señores de la guerra que actuaban con una autonomía casi total, estaba llegando a su fin. A mediados del siglo XVI, el período de la conquista militar a gran escala había terminado. Daba paso a una nueva etapa, la consolidación del imperio. El poder ya no residiría en capitanes audaces, sino en una compleja burocracia de virreyes, audiencias y corregidores que responderían directamente a la corona en España. Se fundaron ciudades, se trazaron caminos sobre las antiguas rutas incas y mexicas y se establecieron universidades y catedrales. El mayor descubrimiento de esta nueva era no sería una ciudad de oro, sino una montaña de plata, el Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia. El hallazgo de esta y otras minas, como las de Zacatecas en México, inundaría Europa de plata durante más de un siglo, financiando las guerras de los reyes españoles y transformando la economía mundial. Así, en poco más de 50 años, el mundo había cambiado para siempre. Dos continentes que habían vivido aislados durante milenios se habían encontrado en un choque violento y desigual. Para Europa significó el inicio de su hegemonía global y una revolución económica y cultural. Para América fue una catástrofe demográfica y la destrucción de sus antiguas civilizaciones, pero también el comienzo de la formación de una nueva sociedad mestiza, una fusión de pueblos y culturas que daría forma al futuro de un continente entero.
La conquista, con toda su brutalidad y su audacia, había sentado las bases del mundo moderno, dejando un legado complejo y a menudo doloroso que sigue siendo objeto de debate hasta nuestros días. Las preguntas sobre la justicia, la identidad y la memoria de aquellos acontecimientos siguen resonando 500 años después. La caída de los grandes imperios nativos y la ejecución de sus líderes, desde Cuauhtémoc hasta Atahualpa, no significó el fin de la lucha, sino su transformación. La era de la conquista, protagonizada por capitanes que actuaban como empresarios militares, con una autonomía casi total, dio paso a la era de la colonización, un proceso más lento, burocrático y en muchos sentidos más profundo y sistemático en su impacto. La corona española, alarmada por las guerras civiles entre los conquistadores y el poder casi feudal que estaban acumulando, decidió imponer su autoridad de manera directa. ¿Cómo se logra gobernar un territorio miles de veces más grande que la propia España, separado por un océano que tardaba meses en cruzarse? La respuesta fue la creación de un vasto y complejo andamiaje burocrático. En España, el Consejo de Indias se convirtió en el órgano supremo que legislaba, nombraba funcionarios y actuaba como tribunal de última instancia para todos los asuntos de las colonias. En América, el territorio se dividió en virreinatos, gigantescas demarcaciones administrativas gobernadas por un virrey, la representación directa del rey. Los dos primeros y más importantes fueron el virreinato de la Nueva España, con capital en la Ciudad de México, y el virreinato del Perú, con capital en Lima, la ciudad de los reyes. Estos virreyes, rodeados de una corte y un ceremonial que imitaba al de Madrid, gobernaban con la ayuda de las audiencias, que actuaban como altos tribunales de justicia y órganos consultivos. La espada del conquistador fue reemplazada por la pluma del burócrata y el mazo del juez. Pero, ¿qué sostenía económicamente a esta inmensa estructura? ¿De dónde salía la riqueza para pagar a los funcionarios, construir las catedrales y financiar las interminables guerras de la monarquía española en Europa? La respuesta no estaba en las legendarias ciudades de oro, que resultaron ser un mito, sino en algo mucho más real y tangible: la plata. En 1545, en un árido y gélido altiplano de la actual Bolivia, un pastor indígena que buscaba una llama perdida descubrió accidentalmente la veta de plata más rica de la historia de la humanidad, el Cerro Rico de Potosí. Al año siguiente, en México, se encontraron las no menos fabulosas minas de Zacatecas. Estos dos descubrimientos cambiarían la economía del mundo. Potosí se convirtió en el símbolo de la riqueza y la crueldad del imperio. En pocas décadas, en un entorno inhóspito, a más de 4.000 metros de altura, surgió de la nada una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo, superando en población a Londres o París. Fue una ciudad de contrastes extremos, de palacios ostentosos, iglesias barrocas recubiertas de pan de oro y un lujo desenfrenado por parte de los mineros españoles, y de una miseria y una explotación inhumanas para quienes extraían el metal. ¿Cómo se consiguió la mano de obra para perforar una montaña entera en condiciones tan extremas? La respuesta fue la adaptación de una antigua institución incaica: la mita. La mita inca había sido un sistema de trabajo rotativo que las comunidades debían prestar al Estado para la construcción de caminos o templos. Los españoles adoptaron el sistema y lo pervirtieron hasta convertirlo en una forma de esclavitud encubierta. Cada año,
Miles de hombres indígenas de cientos de kilómetros a la redonda eran obligados a marchar con sus familias a Potosí para trabajar en las minas. Las condiciones eran infernales. Pasaban semanas enteras en la oscuridad de los socavones, respirando polvo tóxico y vapores de mercurio, un metal que se utilizaba en el proceso de amalgama para separar la plata de la roca. Los accidentes eran constantes y la esperanza de vida de un mitayo, como se conocía a estos trabajadores forzados, era extremadamente corta. Se dice que el Cerro Rico devoraba hombres. ¿Cuántas vidas costó la plata que construyó palacios en Europa y financió imperios? Las estimaciones son imposibles, pero sin duda se cuentan por millones a lo largo de 3 siglos. Toda esta inmensa riqueza debía ser transportada de forma segura a España. Para ello, se creó uno de los sistemas logísticos y navales más impresionantes de la historia, la Flota de Indias. 2 veces al año, un convoy de galeones pesadamente armados cruzaba el Atlántico. La plata de Potosí bajaba de los Andes hasta el puerto de Arica, se embarcaba hasta Panamá, cruzaba el istmo a lomos de mula y se reunía en Portobelo con el oro y las esmeraldas de Nueva Granada. Allí se encontraba con la flota que venía de Veracruz, cargada con la plata de México y los productos de Asia que llegaban a Acapulco a través del galeón de Manila. Desde el Caribe, la flota unificada navegaba hasta La Habana, su punto de reunión final, antes de emprender la peligrosa travesía del Atlántico de regreso a Sevilla. Este sistema, aunque increíblemente costoso, fue un éxito rotundo, pues durante más de 200 años, a pesar de los huracanes y los constantes ataques de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses, la mayor parte del tesoro llegó siempre a su destino. Paralelamente a la conquista económica y política, se libraba una conquista espiritual. La evangelización había sido la gran justificación moral del imperio. Miles de frailes de órdenes, como los franciscanos, dominicos y agustinos, y más tarde los jesuitas, se desplegaron por todo el continente con la misión de convertir a millones de personas al cristianismo. Esta empresa implicó la destrucción sistemática de las antiguas religiones. Templos fueron demolidos, códices y objetos sagrados fueron quemados en autos de fe, por considerarlos obra del diablo, y los sacerdotes indígenas fueron perseguidos. Sobre las ruinas de las pirámides y lugares sagrados se levantaron imponentes iglesias y conventos, un símbolo físico y visible de la sustitución de un mundo por otro. Pero ¿desaparecieron por completo las antiguas creencias? La respuesta es no. Lo que ocurrió fue un fascinante proceso de sincretismo religioso. Los pueblos nativos, aunque bautizados en masa, a menudo reinterpretaron el cristianismo a través del prisma de su propia cosmovisión. Atribuyeron a la Virgen María o a los santos católicos las características y los poderes de sus antiguas deidades. Incorporaron sus rituales agrarios en las fiestas del calendario cristiano y continuaron venerando en secreto a sus dioses en cuevas y montañas. Esta fusión dio lugar a una religiosidad popular única, vibrante y llena de matices, que es una de las características más profundas de la cultura latinoamericana actual. La conquista y la colonización también dieron lugar a una revolución biológica y social. El encuentro de los dos mundos provocó el llamado intercambio colombino. De América viajaron a Europa, Asia y África productos que transformarían la dieta y la economía del planeta. El maíz, la patata, el tomate, el cacao, el pimiento, la vainilla, el tabaco. ¿Podemos imaginar la cocina italiana sin el tomate o la irlandesa sin la patata? A la inversa, los europeos introdujeron en América el trigo, la caña de azúcar, el café
y sobre todo sus animales domésticos. Los caballos, las vacas, los cerdos y las ovejas, que no existían en el continente, se multiplicaron a una velocidad asombrosa, alterando para siempre los ecosistemas y las formas de vida. El caballo en particular fue adoptado por algunos pueblos indígenas, como los mapuches en Chile, o las tribus de las grandes llanuras de Norteamérica, convirtiéndolos en jinetes formidables y prolongando su capacidad de resistencia. Pero el cambio social más profundo fue la mezcla de pueblos. Los conquistadores eran casi todos hombres. La unión con mujeres indígenas, ya fuera por la fuerza, por alianzas o por elección, fue una constante desde el primer día. De estas uniones nació una nueva población, la mestiza. Con el tiempo, a esta mezcla se sumó un tercer componente: los africanos, traídos como esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe y las costas tropicales, donde la población nativa había sido prácticamente aniquilada. De esta compleja interacción surgió un sistema de castas obsesionado con clasificar a las personas según su porcentaje de sangre europea, indígena o africana. En la cima estaban los peninsulares, nacidos en España. Debajo, los criollos, de sangre española, pero nacidos en América. Y luego, una intrincada jerarquía de mestizos, mulatos, zambos e innumerables subdivisiones más, con los indígenas y los esclavos africanos en la base de la pirámide social. A pesar de la imposición de este rígido orden, la resistencia nunca cesó por completo. Durante 40 años, los últimos incas mantuvieron un estado rebelde en las selvas de Vilcabamba. En el sur de Chile, los mapuches libraron una guerra de 300 años, la Guerra de Arauco, que se convirtió en la frontera más sangrienta y costosa de todo el imperio. Un lugar donde los españoles nunca lograron una victoria definitiva. Y en todas las regiones, de forma esporádica, estallaban rebeliones y motines locales contra los abusos de los corregidores o los trabajos forzados. Los pueblos originarios no fueron meras víctimas pasivas. Se adaptaron, negociaron, resistieron y preservaron elementos de su cultura y su identidad contra todo pronóstico, a menudo utilizando las propias leyes españolas para defender sus tierras comunales. Así, la conquista española de América fue mucho más que una simple empresa militar. Fue un cataclismo que destruyó mundos, pero que también, de sus cenizas humeantes, creó uno nuevo. Fue una historia de una audacia y una resistencia increíbles, de una codicia insaciable y una fe profunda, de una crueldad inimaginable y de la creación de una sociedad mestiza, de una complejidad y una riqueza cultural sin parangón. Las ondas de choque de aquel encuentro brutal y trascendental, ocurrido hace más de 500 años, siguen dando forma a la realidad, la identidad y las tensiones de la América Latina de hoy. La historia de cómo un puñado de hombres derribó imperios se había convertido en la historia de cómo un nuevo continente fue forjado a sangre y fuego, dejando un legado eterno de preguntas sin respuesta y de destinos entrelazados para siempre. Por primera vez en la historia, todas las partes habitadas del planeta estaban conectadas en una red de intercambio comercial, biológico y cultural. El centro económico del mundo se desplazó del Mediterráneo al Atlántico, y la riqueza extraída de las minas y plantaciones americanas proporcionó el capital que impulsaría la revolución industrial y el ascenso de las nuevas potencias del norte de Europa, como Inglaterra y los Países Bajos. Así, la historia que comenzó con 3 carabelas perdidas en el océano en busca de especias, culminó 3 siglos después
en la creación de un nuevo orden mundial y de un mosaico de nuevas naciones. Cuando a principios del siglo XIX los imperios se desmoronaron y las colonias lucharon por su independencia, lo hicieron lideradas por aquellos criollos que se sentían más americanos que españoles. Pero las naciones que nacieron lo hicieron sobre las profundas fallas estructurales dejadas por la era colonial. Una desigualdad social abismal, una economía basada en la exportación de materias primas y una discriminación racial profundamente arraigada. La conquista española de América fue, en definitiva, uno de los acontecimientos más trascendentales y desgarradores de la historia humana. Fue un proceso de una complejidad apabullante, imposible de reducir a una simple narrativa de héroes y villanos. Fue una historia de una fe inquebrantable que convivió con una crueldad sin límites, de una codicia que movió montañas, literalmente, y de una capacidad de resistencia que sobrevivió al apocalipsis. Dejó un legado de lengua, religión y estructuras de poder que definen al continente hasta hoy. Pero también dejó una herida, una memoria de mundos perdidos y de una injusticia fundamental que sigue presente en él. Debate sobre la identidad, los derechos y el futuro de millones de personas. 500 años después, las preguntas que surgieron de aquel choque brutal siguen resonando con una fuerza inusitada. ¿Terminó realmente la conquista alguna vez? ¿O sus ecos siguen latiendo en las venas abiertas de un continente que aún busca reconciliarse con las luces y las sombras de su propio y extraordinario nacimiento?